tema de hoy que vamos a tratar es el ciberseguro. Ya sabéis que en la plataforma disponéis de mucha información acerca de esto. Es un producto que comenzó siendo novedoso hace unos 2 años, sin embargo ha tenido un desarrollo espectacular. Ya podemos considerar que es un producto maduro, que las compañías conocen, ya se han encontrado con siniestros. Entonces, bueno, pues los inicios, que era un poco saber de qué iba esto, cuáles son los riesgos que se tenía que enfrentar la compañía de cara a asumir esos siniestros, pues ya lo tienen más trabajado, y ahora mismo ya es un producto que está maduro, que podemos trabajarlo en distintas compañías, tanto las generalistas como pueden ser Mapfre, AXA, Zurich, Caser, cualquiera de ellas tiene producto ciber, aunque las que comenzaron con ello fueron más bien las americanas, que ya sabéis que este producto empezó, igual que la de ANO, en Estados Unidos, que tiene una normativa para responsabilidad civil mucho más exigente y están, bueno, pues con unas leyes más adaptadas, también mucho más duras. Son los que inician siempre este tipo de coberturas y llega aquí a España, a Europa, haciendo una adaptación a la legislación europea. ¿Con quién lo trabajamos nosotros? Vamos a empezar por el final. ¿Con quién lo solemos trabajar? A mí me gusta mucho la póliza de ciber. Tienes el condicionado en la plataforma y después de la presentación os animo a consultarlo. Me parece una póliza muy completa que da cobertura a los 3 grandes bloques que tiene la póliza de ciber, que luego ahora vamos a tratar. Nos vamos también a la cobertura a Berkeley, que también es americana y también tiene una adaptación bastante buena del condicionado, o bien Hiscox, aunque Hiscox tiene una limitación para mí, que son las franquicias, y también el tema del primer paso, que es bueno, la primera respuesta. Estas, de todos modos, son las compañías con las que nos movemos normalmente, sin dejar atrás Reale o cualquiera otra de las generalistas. En el tema de cómo presentar la propuesta o de cómo solicitar los datos, que es lo primero que necesitamos, los datos del cliente, en la plataforma tenéis cuestionarios. Si se trata de una empresa no muy complicada, me refiero a que tiene una actividad normal, no tiene filiales, tiene una facturación dentro de la lógica, tiene un número de dispositivos normal. Lo podemos verificar nosotros simplemente con los datos precisos, que son los datos del tomador, la facturación, número de empleados, por supuesto la actividad, número de dispositivos. Vais a ver, y vamos a ver ahora, que existe una serie de preguntas para saber que esa empresa ya está cumpliendo con la prevención de un ataque cibernético. No se puede contratar una póliza si tenemos la puerta abierta. Entonces, las compañías nos dicen que haces copias de seguridad, revisas tus procedimientos, una serie de preguntas que vamos a ver luego, que es igual que en un comercio, cuando nos dicen si queremos contratar robo, dime cómo tienes las puertas, dime cómo tienes las ventanas, dime si tienes alarma. Pues en ciberseguridad es exactamente igual. No deja de ser un robo de datos y, por lo tanto, las compañías nos piden que las medidas de seguridad que esa empresa ha adaptado para evitar la intrusión informática. Vamos a ver, por tanto, primero cuáles son los conceptos del ciberseguro y después ya nos metemos a ver el cuestionario para que con él podamos trabajar una propuesta de seguro y hacer la presentación al cliente que mejor se adapte, no solo en cobertura, sino también en prima, lo que nos está solicitando. ¿Qué es el ciberseguro? Vale, esa sería la primera pregunta. ¿Por qué tenemos que hacer un seguro ciber? Para mí, hoy día, y lo ves continuamente, ayer mismo cayeron las redes, a saber por qué, no se dará la explicación oportuna, pero cayó LinkedIn, cayó Twitter, cayó WhatsApp, cayó Facebook, no sabemos por qué, porque nadie nos lo explica, pero detrás de este tipo de situaciones siempre suele haber un ataque informático que haya tenido no éxito, es otra cuestión, pero ha habido un ataque informático, lo hemos visto continuamente en empresas
de todo índole, desde Telefónica hasta la banca, aquí hospitales, aquí no se libra nadie, ayuntamientos. Tenéis a vuestro alrededor seguro a alguien a quien le han intentado entrar en sus dispositivos informáticos. Ahora mismo ya da exactamente igual a qué te dediques y cuál es tu volumen. Todos somos susceptibles de ser atacados. Aquí los hackers se lo pasan muy bien, debe ser un deporte muy divertido el intentar entrar. Entonces hacen continuos intentos, blan, 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 en cuestión de milésimas de segundos podemos ver que nos están atacando y en cuanto encuentran una puerta, se cuelan. Se cuelan en el sistema informático de una empresa. Hoy, como sabéis que todo está digitalizado, tenemos un gravísimo problema si entran en nuestros ordenadores. El problema viene por dos cuestiones importantes. Una es nuestros propios datos han quedado dañados, no los podemos utilizar, lo cual puede llegar a suponer incluso la paralización de la empresa, que no tenemos, imaginaros una asesoría jurídica que va a presentar los impuestos y toda su información ha quedado encriptada, borrada, dañada. ¿Qué hace? No puede presentar los impuestos de sus clientes, tiene un problema gravísimo que puede suponer la paralización de esa empresa, aparte de la pérdida de credibilidad, de imagen, etcétera, etcétera. Y la segunda cuestión importante en un ataque cibernético a tener en cuenta es la vulneración de los datos de carácter personal, que como sabéis por la ley de protección de datos tenemos que proteger que los datos de nuestros clientes, proveedores, todas aquellas personas físicas de los cuales tenemos datos, no se vulneren. Nosotros mismos los tenemos que tratar según las finalidades que nos hayan consentido. Por lo tanto, debemos evitar que esos datos sean robados por terceros y puedan utilizarlos de forma inadecuada. Nos enfrentaríamos además no solamente con esta reclamación por parte de los clientes, personas físicas que sus datos han quedado afectados, sino también por la Agencia de Protección de Datos que vela por este interés. Ambas cuestiones, tanto el daño a nuestros propios datos como la vulneración de los datos de personas físicas que se encuentren en nuestros ordenadores, son los que nos hacen tener el interés en la contratación de una póliza de ciber. ¿Y qué es una póliza de ciber? Si ahora tenemos ya el objeto de la cobertura, ya sabemos por qué la necesitamos, ahora vamos a ver cuáles son las coberturas que tenemos dentro de una póliza de ciber. Tengo una presentación que la tenéis también en la plataforma, luego la veremos rápidamente, pero quería comentaros para mí cómo estructuro yo una póliza de ciber, para que así la podáis transmitir a vuestros clientes. Ya sabemos por qué la necesitamos y ahora vamos a ver qué nos cubre. Para mí la póliza de ciber tiene tres apartados importantísimos. Uno es el primero, que es qué hacer en caso de un ataque cibernético. La primera respuesta puede ser dramática, o sea, tú llegas y de repente tus ordenadores no funcionan, sospechas que ha habido un ataque, no sabes qué hacer. Y entonces, la póliza ciber lo que nos va a proporcionar son las herramientas para este primer momento. Según la compañía vamos a tener unas coberturas y otras, pero básicamente el concepto es este. ¿Me atacan? ¿Qué hago? Lo primero es tener a nuestra disposición un equipo experto en ataques cibernéticos desde el punto de vista tecnológico. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Dónde han entrado? ¿Cómo han entrado? ¿Hasta dónde han entrado? Segundo, un equipo experto en temas legales. Tengo que hacer una comunicación de esta vulneración tanto a la Agencia de Protección de Datos como a las personas de las cuales yo tengo datos personales. La redundancia. No sabemos cómo tenemos que actuar y es importante contar con un experto, un equipo experto que nos va a decir en esta situación si tenemos que hacer esa comunicación, cómo hacerla y cómo gestionar todas esas comunicaciones y reclamaciones. Y la tercera
La tercera pata es, de cara a la imagen de la empresa, cómo gestionar esta crisis en la que nos vemos sumergidos debido a este ataque informático. Cómo hay que hacer una comunicación de forma que, ya que tenemos que comunicarlo a la Agencia de Protección de Datos, ya estamos obligados a ellos. Ahora vamos a ver cómo lo trasladamos, cómo lo comunicamos a las redes sociales, que sabéis que es vital para la supervivencia de una empresa el cuidar su imagen pública. Por lo tanto, la primera pata es, tengo un ataque informático, ¿qué hago desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista legal y desde el punto de vista de la imagen? Para eso tenemos equipos expertos a través de la póliza de ciber para dar esta primera respuesta. Vale, ahora ya hemos superado este primer choque dramático y ahora nos vamos a ver, analizar, gracias a la póliza tenemos el equipo de expertos tecnológicos para saber cómo intentar recuperar todos estos datos. ¿Se pueden recuperar o no? Si se pueden recuperar, ellos se van a encargar. Y si llega el punto crítico en el que no se pueden recuperar, si se contrata en póliza, es una cobertura optativa que se puede contratar, el pago del rescate para la recuperación de esos datos. ¿Cuándo ocurre esto? La verdad es que ya hemos tenido siniestros de ciber y todavía no nos hemos encontrado con ninguna situación en la que sea preciso pagar el rescate. Normalmente los informáticos recuperan los datos. Aquellos datos que no se pueden recuperar informáticamente, la póliza puede contemplar el pago de las horas extras que supone mecanizar de nuevo todos estos datos. Pero bueno, pongámonos el caso en el que ya no hay forma posible de hacer recuperación ninguna y entonces tenemos, ante la posibilidad de que pagando el rescate podamos recuperarlo, la compañía nos va a autorizar, siempre es con autorización de la compañía el pago del rescate. Ya sabes que va en Bitcoin, que es complicado, ¿eh? La compañía nos autoriza el pago de ese rescate para pagar a los hackers que nos recuperen los datos. Por experiencia, podéis verlo en prensa, vamos, en comunicaciones. El pagar el rescate no garantiza 100% que se recuperen los datos, porque a veces ellos mismos pues lo han hecho tan bien que no consiguen desbloquear su propio hackeo. Pero bueno, cabe esa opción de que se pague el rescate. De cara a lo que es la comunicación a los afectados por el uso indebido de sus datos, la vulneración de sus datos personales, pues ya les hemos hecho la comunicación. Y hay un gabinete para recoger todas esas respuestas y gestionar todas esas reclamaciones que vamos a tener por parte de terceros afectados, ¿no? No se van a tener que encargar la empresa. Imaginaros el caos que supondría el que de repente le tuviera que comunicar un hospital a todos sus pacientes que sus datos han sido vulnerados y aquí empezar a ver reclamaciones, solicito información, cuéntame qué ha pasado, bueno, sería una locura. Entonces, esto a la empresa lo bloquearía totalmente y son externos quienes se van a encargar de esta tarea. Igual que de cara a la Agencia de Protección de Datos, se le ha comunicado y empieza lo que es el proceso de investigación por parte de la Agencia de Protección de Datos de qué ha ocurrido y hasta dónde ha quedado afectado los datos personales. A través de la póliza conseguiremos un informe forense que tiene plena validez para decir a la Agencia de Protección de Datos qué es lo que ha ocurrido y cómo se ha actuado. Esto es importantísimo de cara a minorar la posible sanción administrativa que se tenga por esta vulneración. A la Agencia de Protección de Datos, aparte de recaudar como todo organismo público, lo que le interesa es saber si la empresa ha tomado todas las medidas necesarias y suficientes para evitar la vulneración de datos y en caso de que este se produzca para minorizar el desastre. Entonces, el tener una póliza ya es bien vista por parte de la Agencia de Protección de Datos porque hemos intentado poner no solamente medios informáticos para evitar la entrada de hackeos, sino también de cara a que ocurran, cómo protegernos. El tener la propia póliza ya es bueno y el informe forense es imprescindible.
Si la reclamación por parte de la Agencia de Protección de Datos prospera, pues después del proceso de investigación que llevamos a cabo, vamos a entrar en la tercera pata de la póliza, que son las reclamaciones. Como toda póliza de responsabilidad civil, ya sabéis que el ciber es una póliza de responsabilidad civil. Tenemos lo primero, la defensa, que es lo más importante, defendernos de cara a la Agencia de Protección de Datos y de cara a todas las reclamaciones de terceros afectados que vengan a hacernos una reclamación vía judicial. La póliza nos va a dar la defensa, asistimos a juicio gracias a la póliza con los letrados de la compañía y en caso de que el juez determine que hay una reclamación a pagar a estos terceros afectados, pues dentro de la suma asegurada, pues la póliza pagará, la compañía va a pagar a los terceros afectados que el juez determine que hay que indemnizar. Y de cara a la sanción administrativa, si también lo hemos contratado en póliza, pues va a ser la compañía la que hasta la suma asegurada pague la sanción administrativa que nos imponga la Agencia de Protección de Datos. Así que con esto hemos visto los tres bloques que contiene una póliza de ciber. Por un lado, la primera respuesta, por otro lado, el tratar la recuperación de los datos y el procesar las comunicaciones a la Agencia de Protección de Datos y a los terceros afectados. Y, por último, la responsabilidad civil de cara a la defensa y al pago de reclamaciones y sanciones que a bien tenga la jueces y la administración imponer. No sé si hasta aquí tenéis alguna duda. ¿No? Enrique, yo sí. ¿Qué te he visto? Dime. No, el tema aquí es cómo se da cuenta la gente de que realmente ha perdido los datos, porque hay veces que no se da cuenta, o sea, que está trabajando, sin embargo los datos se están quitando. Y te lo digo porque a mí una vez me ocurrió que me pasaron unos cargos en tarjeta de crédito, lo que pasa que, bueno, pues mi mujer todos los días puntea todo, ¿no? Y nos dimos cuenta porque primero eran 5 euritos, a las 2 o 3 horas te pasaban 10, a las 4 o 5 horas pasaron 25, así hasta 200 euros. Y claro, cuando nos dimos cuenta, bloqueamos tarjeta y hicimos la reclamación a la entidad bancaria, que además nos devolvió todo el dinero. Pero lo que está claro es que si tú no tienes tienes un volumen muy grande de datos y tal, igual no te das cuenta de que te están atacando. Hombre, el interés del hackeo nunca es pasar desapercibido, ¿eh? El que intenta entrar siempre intenta hacer daño, o bien para pedir un rescate, que suele ser prácticamente el ataque más habitual, solicitar, bloquear por simple interés de perder el tiempo, de divertirse ellos, pues ya ni eso. Ahora es para bloquear datos y pedir rescates. Y luego está el robo, simplemente el robo, el utilizar para autorizar pagos, utilizar el correo electrónico de uno de los directivos, para decirle a un cliente me tienes que pagar la factura en esta cuenta que le hemos cambiado. O sea, hay muchas formas de robar dentro del mundo informático. El cliente al final va a ser plenamente consciente de que ha sido robado sus datos, o bien porque se los han trillado o bien porque han hecho uso indebido de sus correos, de su nombre, etcétera, etcétera. Entonces ahí es cuando va a decir, acabo de tener un hackeo y da parte a la compañía un siniestro más, ¿no? Pero el pasar así de rondilla, bueno, pues probablemente estemos todos como en nuestros móviles, ¿no? Todo el mundo sabía todo de nosotros, pero vamos, que estamos hablando de un siniestro porque ha ocurrido esto, ha ocurrido una vulneración de datos, un uso indebido de nombre o un bloqueo de datos informáticos. De ahí que se produzca un siniestro y podamos dar parte a la compañía como para que lo trate. ¿Alguna pregunta?
Nadie comenta, porque la verdad es que el tema es apasionante. Si no hay nada más que encender la tele para ver todo lo que hay en este mundo, que cada vez es más exagerado. La verdad es que llega un punto en el que eso está preocupante, ¿no? Pero bueno, desde luego es un tema de absoluta actualidad. Antes no se sabía y antes se pensaba que era para las grandes corporaciones los que se tenían que preocupar de esto, y ahora cualquiera tiene una vulneración de datos, aunque sea en su terminal. Hay muchos empresarios, muchos directivos que utilizan el teléfono para el trabajo, ¿no? Yo misma. Entonces, la vulneración de los datos puede provenir de cualquier lado. También el teletrabajo ha aumentado mucho la siniestralidad. Ya sabes que esto de la pandemia nos mandó a todos a casa, se empezó a teletrabajar y los ordenadores que utilizaban los empleados que se habían tenido que ir a casa, pues no estaban preparados para evitar ataques. Entonces, bueno, pues aunque hoy las conexiones BNP y todas, VPN y todas estas nos permiten teletrabajar contra el servidor, el ordenador que utilizaban en casa pues no estaba preparado, lo suficientemente preparado, con antivirus suficientes y demás, y se les han colado, pero de rondón, ha habido un montón de ataques. Entonces, bueno, somos conscientes del riesgo que sufrimos todos. Cada vez hay más conciencia en el mundo empresarial de este riesgo y la contratación de pólizas de ciber, igual que antes eran muy escasas, ahora son muy habituales. Presentar una propuesta de ciber a todas nuestras empresas, me da igual que hablemos de una pequeña asesoría jurídica como de una fábrica, todos son susceptibles de sufrir ataques y de contratar póliza. Además, las primas se han reducido considerablemente, pero mucho. Hablamos que una póliza de ciber de una empresa normal con una cobertura de 300.000 euros está en torno a los 400, 500 euros. Mientras que si ya hablamos de unas facturaciones enormes, que nosotros nos llegan propuestas de ciber hasta de empresas que facturan 18 millones, 5 millones, la de que 20 y tantos millones, 50 y tantos millones la última, una de ascensores, que dices, madre mía, ¿cómo facturan tanto? Pues sí. Y ya hablamos, bueno, pues de unas primas a lo mejor pues, de 6.000, 8.000, 12.000 euros, cuando antes aquello empezaba a hablar por 2. Para las empresas que son muy grandes, utilizamos sobre todo las propuestas de AIG, de CHAP, que son los que ya tienen, bueno, pues aparte que las primas ya se disparan, porque estamos hablando de una prima mínima de 2.500, pero bueno, ya son riesgos mucho más complejos, sobre todo por la complejidad de su tejido empresarial, que abarca ya pues otras ubicaciones fuera de España y bueno, ya son más complejas. Si queréis echamos un vistazo. ¿Tenéis alguna pregunta? Sí, mira, una preguntita. Estas empresas, por ejemplo, que son franquicias, en las que, bueno, pues cada una de las unidades franquiciadas tiene su propia identidad jurídica y demás, ¿esto qué es lo que habría que hacer? ¿Desde la matriz hacia todos, desde todos individualmente? Ambos casos son posibles. Nosotros nos hemos encontrado con casos en los que la empresa matriz hace una póliza y da cobertura a todos los restantes de asegurados, ¿no? Como asegurados. A veces esto es posible, pero date cuenta de que si ya son empresas independientes, aunque son franquiciados, tienen su propio CIF y su propia vida, a veces es conveniente que cada uno de ellos contrate su propia póliza, porque ya estamos hablando de quién paga esa póliza. Como todas las pólizas colectivas, hay un único tomador. Entonces, cuando son empresas filiales, pero es la misma empresa madre, se suele hacer una única póliza. Si ya hablamos de distintas entidades, aunque tú seas una franquicia, es una forma empresarial, pero es autónoma, ya serían, por conveniencia, serían pólizas individualizadas. En cualquier póliza ciber lo que hay que ver es dónde está el riesgo de entrelazar los datos, porque
porque muchas veces estas empresas madres lo que hacen es una interface, como se llame, que les tienen una red de conexión para ciertos programas o ciertas conexiones y demás. Pero ahí se comportaría, la empresa madre se comportaría como un elemento de riesgo, ¿vale? Entonces, a la hora de estudiar ese riesgo, para nosotros la madre va a ser un elemento de riesgo, el que tenemos que asegurar, que es distinto. O igual hay que hacer una a la madre dentro de su riesgo y después individualizada a cada una de las demás por su riesgo específico. Desde luego la madre tiene... Es que estoy pensando en todas las que se dedican a salud, desde luego la empresa madre es la que tiene más riesgo, porque además comparte datos con un montón de empresas que son independientes y que la pueden reclamar a ella. Entonces es la primera interesada en protegerse, porque el que ella sufra un ataque puede suponer que se cuele al resto de las franquicias que has puesto tú este ejemplo, que están conectadas a ella. Por eso estas políticas son más complejas y hace falta hacer un estudio mucho más detallado de cuáles son los riesgos que tienen en la mesa, ¿no? Exceptuando estas ocasiones de riesgos complejos, que sí que requieren un cuestionario y además explicaciones de su riesgo, como una pyme normal. Contra más grande y más compleja eres, más datos precisamos. Pero si quitamos estas empresas ya de características muy peculiares, la inmensa mayoría de las empresas en España, con un simple cuestionario incluso hasta con 4 datos, se puede hacer perfectamente la propuesta de ciber. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien quiere comentar algo? Vale. Bueno, hemos comentado que lo primero que tiene que hacer la empresa es estar cubierta, ¿vale? Tener la puerta cerrada para evitar que entren los cacos. Voy a compartir pantalla y vamos a ver un cuestionario para que veáis. Es un cuestionario amplio, es decir, muchas veces la mayor parte de las empresas hay que reducir el número de preguntas, porque simplemente con saber que tienen el antivirus, que hacen copias de seguridad, que cambian las contraseñas, una serie de medidas básicas es suficiente, ¿no? Pero bueno, vamos a ver un cuestionario más completo para que veáis a qué nos podemos referir. Voy a compartir pantalla. Vale, ¿lo estáis viendo? Sí, se ve. Vale, perfecto. Bueno, pues este es un cuestionario en el que, bueno, aparte de los datos básicos del cliente con su facturación, si realiza venta online es importante, es una vía de entrada y de salida de riesgo. Nos interesa saber siempre cuántos son los ordenadores, tablets y teléfonos que se utilizan en la actividad de la empresa y si utiliza redes sociales, ¿no? Si tiene página web, etcétera, etcétera. Estos 3 puntos, tanto la venta online, los ordenadores como las redes sociales, siempre importan. Siempre es importante saber, conocerlo. Luego, bueno, pues aquí ya vienen lo que son las preguntas de seguridad. Igual que le preguntamos si tiene verjas en la puerta y el arma en la nave, pues le estamos preguntando sus medidas de seguridad. Si lleva desarrollando su actividad más de 2 años, si existe un documento de seguridad adaptado, si tiene un delegado de protección de datos, si mantiene un registro del consentimiento expreso, tiene medidas de seguridad con fin de evitar accesos no autorizados, tiene un procedimiento formal para actualizar los recursos informáticos, bueno, que no se ha producido ningún siniestro, si tiene copias de seguridad, procesos de recuperación de datos, si los encripta, todas esas cosas. Si tiene un plan de continuidad de la empresa en caso de un desastre, si tiene un proceso de auditoría regular, si
hay acuerdos con terceros, es decir, si tenemos servicios externalizados y ya está. Tampoco veis que sea mucho más. Con esto, que lo tengáis en la cabeza, con estos datos, como si los tenemos memorizados, los tenemos interiorizados, podemos dar podemos hacer una propuesta de ciber sin mayor problema, ¿vale? Simplemente saber si tienen venta online, si tienen cuántos ordenadores, tablets y demás tienen, si utilizan las redes sociales y con la actividad de facturación ya tenemos lo primero. Lo segundo es saber si tienen si tienen copias de seguridad, si hacen cambio de contraseña, si tienen un programa de seguridad informática en el que se incluye pues, todas estas cosas y si se externalizan servicios. O sea, si sus datos realmente no los tiene él, sino que los tiene externalizados en terceros. Por ejemplo, el broker, nosotros utilizamos el broker, ya lo sabéis, nosotros tenemos externalizados ciertos datos, ¿no? Lo entendemos, ¿verdad? Bueno, pues con esto sería suficiente para hacer una propuesta de ciber de prácticamente la totalidad de las empresas. Si ya estáis tratando con una empresa de mayor envergadura, pues ya me lo comentáis primero y vemos cómo lo enfocamos. ¿De acuerdo? El cuestionario lo tenéis a vuestra disposición en la plataforma para que no se os olvidéis, pero ves que es bastante básico. Voy a dar paso ahora a la presentación que os tenía preparada, que la tenéis en la plataforma, pues podamos repasar algunos conceptos juntos, ¿vale? Comparto de nuevo pantalla y aquí estamos. Bueno, ¿cómo era esto? Presentación de diapositiva desde el principio. Vale, conceptos básicos. Tenemos aquí recogidos una serie de conceptos que son muy habituales en este mundo informático y que yo siempre me olvido de ellos, o será que es que me quiero olvidar. Pero bueno, que es un troyano, que es un programa que se oculta dentro de la memoria, que es un virus, bueno, que puedes llegar a través de correo de imagen y puede borrar los archivos. Vamos, conceptos que se mueven dentro de este mundo informático que a mí me supera. Importante, ¿cuáles son los costes de un ataque informático? Por un lado tenemos los gastos de pérdida de confianza, la pérdida reputacional, que es importantísimo hoy día en el mundo digital que vivimos. Los gastos de investigación, de saber qué es lo que ha ocurrido. Los gastos de emergencia que hacíamos mención al principio de qué hacer cuando se produce un ataque informático, cuál es lo primero que tenemos que hacer. Cubre también los gastos de recuperación de los datos, el pago de rescate en caso de que sea preciso. El coste de reposición de los programas y equipos informáticos siempre que se contraten en póliza. Muchas de estas coberturas son optativas, ¿vale? Podemos hacer contratar la cobertura para reponer no solamente los programas, el software, sino también el hardware, los propios equipos informáticos que han quedado dañados y hay que tirar a la basura, a reciclar. El coste de asesoramiento legal, tecnológico, de relaciones públicas que hacíamos mención. Tenemos también un coste de notificación a los afectados, un coste de defensa jurídica en caso de una reclamación o una inspección por parte de la Agencia de Protección de Datos, las multas y sanciones administrativas, así como las indemnizaciones a terceros que han quedado afectados. Podemos contratar también la pérdida de beneficio por paralización de la actividad, igual que la conocéis para otros riesgos, pues aquí evidentemente si la empresa se queda parada, no puede trabajar durante un periodo de tiempo, superado el periodo de franquicia, que puede ser de 10 horas a 24 horas, depende de 48 horas, depende de la compañía, nos pone un periodo de franquicia, pero a partir de ahí, si no se puede trabajar, se puede contratar la cobertura de pérdida de beneficio por este tiempo. Como es una cobertura que conocemos de otros riesgos. Y la propia desaparición de riesgo es uno de los costes implícitos en cualquier ataque informático, que pueda suponer incluso la desaparición de la empresa. Dentro de la póliza vais a ver en cualquier condicionado he extraído algunos conceptos que pueden
ser más complejos de entender o, bueno, que son específicos de este riesgo, ¿no? Vemos unos conceptos como es el PES, que es el proveedor externo de servicios, pues toda aquella empresa que proporciona un servicio a nuestro cliente puede ser también atacado y la póliza puede darle cobertura, es decir, a nuestra empresa cliente le da cobertura incluso si su proveedor externo queda atacado y ese suministro o intercambio de información queda afectado, ¿vale? Incluso si el proveedor externo, podemos darle cobertura también si el proveedor externo es atacado y paraliza su actividad, la paralización de ese proveedor puede ser objeto de cobertura en nuestra propia póliza. ¿Quién es el tenedor de información? Es un concepto, es un concepto que tenemos sabido ya de la Ley de Protección de Datos, el que recibe la información, los datos personales, ese es el tenedor de información. ¿Qué es un fallo de seguridad? Es cualquier intrusión en el sistema informático de una empresa a consecuencia del robo bien físico o pérdida de hardware controlado por la sociedad y bien, pues la revelación de datos se puede producir bien por esta entrada o bien por parte de un empleado. No sabes la cantidad de veces que los ataques informáticos son ocasionados por empleados o ex empleados. Un empleado porque de forma, vamos, no tiene por qué ser aposta, pero de forma por no tener el cuidado preciso en las medidas de seguridad adaptadas por la empresa para tratar la información y trabajar con Internet, pues ha dejado entrar un virus. Esto suele ser la forma casi más habitual de que se produzca un ataque informático, por un descuido de un empleado. Y también tenemos la cobertura posible que un ex empleado, ya de mala fe, utilice información indebida de la compañía. Ya sabéis, bueno, y con los programas de compliance que ahora estamos habituados a conocer, a tratar, se firman las cláusulas de confidencialidad con los empleados, de forma que aunque salgan de la empresa no puede utilizar la información que conoce debido a su trabajo en la empresa. Pero si uno lo hace, porque ha quedado muy disgustado con la empresa y lo quiere hacer, o por beneficio propio para sacar interés, por su interés económico, esta vulneración de datos, ya no estamos hablando de ni siquiera estamos hablando de un hackeo con paralización de información o con encriptación de datos, sino simplemente de robo de datos, también la póliza pues nos daría la cobertura. Puede haber un fallo por un robo de contraseñas, bueno, también es una forma bastante habitual de entrar, que nos roban la contraseña y no sé si sois conscientes la cantidad de correos que recibimos de que nos dicen que hagamos un pago, que nuestra contraseña ha caducado, que respondamos un correo, abramos un fichero y ahí entran y nos roban la contraseña. Vale, pues entonces nos quedaría por ver, por ejemplo, el tema de las fianzas, que ya sabéis que son las fianzas civiles interpuestas bien contra la empresa o contra uno de los empleados por el robo de información, que son filiales, no hace falta que hablemos porque lo vemos en cualquier otra póliza de RC, los gastos de defensa igual, la información corporativa igual y el uso legítimo de datos, que es la revelación no autorizada de transmisión de datos personales con respecto a los cuales la sociedad es responsable según la normativa de protección de datos. ¿Cuáles son las exclusiones habituales? En cualquier póliza de ciber nos encontramos con unas exclusiones que hay que tener en cuenta, que son las pérdidas por violación de leyes antimonopolio, los daños materiales o personales. En materiales aquí tenemos como exclusión, por ejemplo, en Zurich sí se puede dar cobertura a los propios ordenadores físicos, al propio hardware, ¿vale?
Pero si no, como es una póliza de responsabilidad civil, lo que son los daños personales y materiales no tienen cobertura. La propia responsabilidad contractual, como en toda póliza de responsabilidad civil, todo aquello que figure en un contrato no es objeto de cobertura. Es un incumplimiento contractual, no hay una responsabilidad. La conducta deliberada, el dolo, nunca queda cubierto en España. La propiedad intelectual, las reclamaciones por operaciones de valores en bolsa, reclamaciones anteriores a la contratación de la póliza. Hay que ver cuál es el periodo de retroactividad que estamos contratando. Aunque ya sabes que en el cuestionario le estamos diciendo que no tenemos conocimiento de ningún hecho que vaya a ser objeto de reclamación. Como en toda póliza de responsabilidad civil, tenemos que decir si hemos tenido siniestros anteriores o si somos conscientes de algo que puede dar origen a una reclamación futura porque va a quedar fuera de cobertura. La guerra y el terrorismo, que no es aplicable a terrorismo cibernético, los descuentos, es decir, cuando afecta a una página web de venta online en el que alteran los precios o los descuentos aplicados, la diferencia de beneficio no queda cubierta, ¿vale? Si se ha aplicado un descuento, pues no, en una venta no va a tener cobertura. La contaminación es objeto de otra cobertura, aquí no entra ni de refilón. Los fallos de energía o suministro de telecomunicaciones, es decir, si se corta internet, como nos pasó a nosotros, no sé si recordáis, hace un mes o así, que cayó Movistar aquí en Valladolid, Movistar Empresas, y estuvimos unas horas sin conexión. No, esto no es un ataque, no hay una pérdida de información, no tiene cobertura. La falta de diligencia, es decir, incumplir las especificaciones de un programa informático, no actuar con la suficiente diligencia por parte de un directivo responsable en el tratamiento de los datos, pues no es objeto de cobertura. Es decir, ya sabes que estamos obligados a trabajar con diligencia. Entonces, en el momento en el que hay un incumplimiento consciente de un programa de seguridad informática en la empresa, pues no será cobertura. Vamos, que si te deja la puerta abierta y le dices al ladrón que pase, pues obviamente no, la compañía se exime de responsabilidad. No corregir las deficiencias. Hemos hablado de que en la empresa para poder contratar una póliza de ciber tiene que cumplir una serie de medidas de seguridad. Entonces, si yo me he encontrado con que la compañía aseguradora hace una revisión inicial, lo vamos a ver en cobertura en algunas compañías, hace una revisión de cuál es su seguridad informática y le dice, mira, tienes que hacer esto, esto y esto. Porque por aquí no está suficientemente protegido. Si no cumple las especificaciones de seguridad que le marca la compañía o el propio programa de software que tiene contratado o las propias medidas preventivas que tienen aplicados en el programa de seguridad de la empresa, no vamos a poder cumplir, dar cobertura. La violación de práctica de empleo no es objeto de cobertura en esta póliza y el mantenimiento tecnológico, pues tampoco. Tenemos que tener nuestro proveedor tecnológico y pagar el mantenimiento de nuestros ordenadores, que ya sabéis que ahora cada vez más se quedan obsoletos enseguida. Estamos siempre haciendo actualizaciones de programas antivirus y demás. Así ganan dinero las informáticas. Vale, no sé si tenéis pregunta hasta aquí. ¿Alguna pregunta? Vale, estamos muy calladitos. Hemos hablado antes, al inicio, de cuáles son los 3 paquetes de coberturas que contiene una póliza de ciber. Vamos a tratarlas ahora. Lo que es una cobertura habitual, la primera pata que hablábamos, que es la gestión de incidentes, con estos apartados. La primera respuesta, que es decir, la compañía se va a hacer responsable gracias a su panel de expertos o va a pagar los honorarios que considere necesarios a expertos
para dar una respuesta legal ante el incidente que ha ocurrido, para tener especialistas tecnológicos que den esta primera respuesta de qué hacer con los ordenadores, tanto como tirar del cable, y un panel de consultores de comunicación para bueno, pues, cuidar la imagen de cara al exterior. El segundo apartado serían los servicios legales que la compañía pone a disposición del cliente, que son bueno, acusar recibo del uso legítimo de los datos personales que contienen nuestros programas y nuestra informática, asesorar sobre la obligación de notificarlo tanto a estos terceros afectados como a la Agencia de Protección de Datos, asesorar sobre cómo hacer estas notificaciones y hacer un seguimiento de todas las quejas que puedan presentar los afectados. Tercer punto sería la informática forense, ya hemos hablado de ella, que es necesaria para presentar ante la Agencia de Protección de Datos. Bueno, pues informa de qué es lo que ha ocurrido, cuáles son las medidas que se han tomado previas y en el momento del ataque, qué se ha hecho para contener este ataque, cómo se han hecho las notificaciones a los afectados, etc. Este documento de informática forense es imprescindible para nuestra defensa de la Agencia de Protección de Datos. El siguiente punto sería intentar la recuperación de los datos, de los propios datos, con todos los costes que sean necesarios hasta la suma asegurada, y en caso de que no se puedan recuperar, pues ya hablaremos de lo que es el rescate. Si no se pueden recuperar los propios datos, pues las horas que supongan la mecanización de estos datos de nuevo y la reinstalación del software siempre que el software tenga licencia. Claro, si es pirata, pues no. Y el último punto ya sería la restitución de la imagen de la que hemos hablado antes. En materia de protección de datos, ya hemos comentado que tenemos, gracias a la póliza, la cobertura de la defensa, tanto para los terceros personales que han quedado afectados como para la Agencia de Protección de Datos. En caso de que se interponga una demanda por parte de terceros, pues ir a juicio y lo que estime el juez que tenemos que indemnizar a los terceros afectados, y de cara a la Agencia de Protección de Datos, pues la sanción hasta el límite contratado. También se encarga la compañía de hacer el pago. Uy, estoy dando para atrás. Y el tercer apartado, que es la responsabilidad civil. Bueno, pues como empresa como empresa o empresario tiene una responsabilidad por su actuación en los medios digitales, que son los daños y perjuicios, así como los gastos de cualquier reclamación derivada de sus actividades en los medios, por cualquier acto incorrecto que suponga menosprecio o daño en el prestigio o reputación de una persona, espionaje, plagio, piratería, vulneración de derechos de autor, nombre de dominio, negligencia en la creación o diseminación por parte asegurada del contenido de los medios, etc. Eso también tiene, para toda esta actuación dentro de los medios digitales, también se tiene cobertura dentro de la póliza. La responsabilidad civil de daños a terceros, hemos hablado de ella por la vulneración de sus datos personales, así como los gastos de defensa y las fianzas interpuestas. Hemos hablado de la cobertura de extorsión cibernética, que ya hemos hablado. Primero es intentar recuperar, y si no, pues habrá que, como última medida, se puede permitir siempre con autorización de la compañía el pago del rescate. Nos asesorarán también cómo hacer todo este trámite, que no es nada fácil porque se hace en Bitcoin y los bancos tienen prohibido el pago, ayudar al pago de extorsiones. La interrupción de negocio, que hemos hablado de ella también. Bueno, pues por una interrupción
provocado por un acto malicioso, programas informáticos maliciosos, pirateo, usos o accesos no autorizados, denegaciones de servicio por un error humano, error de programación, un apagón, sobrecarga en la red o tensión también. Y incluso cuando nuestro proveedor de servicios queda afectado y no podemos continuar el trabajo porque por el ataque a nuestro proveedor, también entraría dentro de esta cobertura si la contratamos. Tenemos otra cobertura posible, también es optativa, que es el fraude informático, que es la suplantación de identidad para el robo de dinero, que esto es muy habitual, pues el robo de claves bancarias, de tarjetas, ahora cuando hay tanto pago telemático, nos pueden hackear la tarjeta, tanto nosotros como clientes como al revés, que utilizando indebidamente con un robo de identidad, utilizando indebidamente la identidad de nuestro cliente, roben a un tercero, a un cliente suyo. La ingeniería social hace referencia a cuando se transfiere dinero de buena fe siguiendo las instrucciones de un impostor. Por ejemplo, engañan a un empleado para que haga una transferencia a una cuenta bancaria que no es de la empresa o que haga el pago de una factura de un proveedor que no es la correcta, ¿vale? Entonces, esto es lo que se llama ingeniería social, que también se le da cobertura en póliza. Tenemos aquí un resumen de coberturas por compañías que las podéis analizar con más detalle cuando tengáis ocasión en el documento que tenéis en la plataforma, que son, bueno, pues que hemos hablado de las compañías más habituales con las que trabajamos. Los servicios preventivos para evitar los ataques nos proporcionan alguna compañía real en el caso de la adecuación a la OLPD. Esto que os comentaba ya de inicio la compañía nos dice qué medidas preventivas tenemos que adoptar que no estamos llevando a cabo. Real en cuanto a la adecuación a la OLPD, AXA en cuanto al análisis de vulnerabilidades, igualmente CASE. Las compañías como Berkeley o como AIG también lo hacen de oficio. Es decir, cuando son empresas ya de envergadura con un entramado complicado, ellos mismos a través de las redes sociales pues investigan su actividad, investigan sus páginas web y son capaces, no me digáis cómo porque yo me pierdo con estos avances informáticos, son capaces de analizar cuáles son los puntos vulnerables que tienen y hacer una primera recomendación. Decir, mira, no podemos contratar la póliza si esto no lo soluciona. Aquí tenemos los 3 paquetes que hemos hablado, la gestión de incidentes, las obligaciones en materia de protección de datos y la responsabilidad civil. Como optativas estarían la extorsión cibernética, la interrupción de negocio y la infidelidad de los empleados, que, como veis, salvo AXA, ninguna de las demás compañías le da cobertura. Bueno, esto ha sido un análisis rápido de conceptos y coberturas y ahora, no sé si habéis vosotros visto alguna propuesta ya de ciber, habéis tenido ocasión de echar un vistazo acondicionado a alguna propuesta de ciber o os habéis planteado esto y tenéis alguna pregunta más concreta sobre el contenido de las mismas. Ahora sabes que hay mucha gente que incluso siendo autónomos, lo primero que hacen es al constituir empresas, ¿no? Las hacen online. O sea, antes de tener un local, pues dicen, voy a ver cómo funciona esto. ¿Dónde ponemos la barrera a una persona que es autónomo entre que sea empresa y que sea una persona física? Es independiente si el tomador es persona física o jurídica. Aquí no afecta, ¿vale? Estamos hablando de que realiza una actividad empresarial y, por lo tanto, puede contratar una póliza ciber. Da igual si es persona física que jurídica, no nos va a afectar. ¿Y si no tiene histórico, que son de nueva creación? O sea, no sabemos lo que factura, no sabemos los clientes que tiene. Ahí actuamos como en toda póliza de RC, una estimación. Vale. Una estimación de facturación. Lo que sí necesitamos saber son los dispositivos con los que cuenta.
¿vale? Porque son puntos de riesgo, entonces las compañías necesitan saber cuáles son sus puntos de riesgo. Pero no afecta que sea de nueva creación para nada, y que sea persona física tampoco, se puede contratar póliza en ambos casos. ¿Más preguntas? Por cierto, ¿tenemos muchos autónomos que la contraten? Muchos no. Por ejemplo, quienes más lo contratan son los asesores, los contables jurídicos, los APIs, todos administradores de fincas, todos estos los suelen contratar como persona física. Más allá de ello, ¿quién lo debe contratar? Pues tenemos médicos, tenemos abogados, pero no es un... Hombre, algún constructor que tiene la empresa a su nombre, también, ¿vale? Pero suelen ser más empresas los que son, bueno, por experiencia te digo, no quiere decir que no puedan, pero bueno, tenemos más empresas que lo contratan, porque empresas a lo mejor sienten más que son actividad empresarial, pues no lo sé, pero es verdad que nos lo solicitan más. ¿Quiénes los solicitan más? Pues, por ejemplo, las clínicas, los laboratorios, hoteles, casas rurales, que pueden ser de personas físicas, por ejemplo, empresas de tecnología, todos los que son de venta, comercios como textiles y todos, pues, todos los que tengan datos de personas físicas son más susceptibles por la trascendencia que tiene lo de la Ley de Protección de Datos. Tampoco hay que olvidar que, independientemente de este punto, que obviamente es importantísimo, está lo que es el daño que provoca en sus propios datos informáticos, que puede suponer la paralización completa de la empresa, incluso el cierre, y hemos visto algún caso, por ejemplo, una carpintería, pues cerrada, porque desapareció todo. Es decir, supone un trasiego tan importante a la empresa que a lo mejor no soporta el coste de ese impacto tanto como para sobrevivir. A lo mejor pudiera continuar si dispusiera de fondos suficientes para afrontar todo este gasto, pues que hubiera contratado una póliza de ciber que con a lo mejor 800 euros lo hubiera solucionado, ¿no? Pero bueno, eso nos pasa con tantos riesgos que en España no están bien cubiertos. ¿Susceptible de contratar ciber? Todo el mundo. Todo el que tenga una actividad empresarial es susceptible de contratación, de contratar póliza. ¿Alguna pregunta sobre coberturas, conceptos y demás? Que a veces, como voy como todo seguidito, pues me puede haber saltado algo, no dado la suficiente explicación. Una pregunta. ¿Sí? Si, por ejemplo, un equipo que tienes en casa se conecta, dijésemos, a una intranet, dijésemos, de la empresa, por ejemplo, un gerente. Sí. Y Es una pregunta muy buena, Pablo. Con esto de la pandemia, como nos mandaron a teletrabajar, las compañías hicieron una ampliación de cobertura al teletrabajo. Entonces, ahora mismo, de forma excepcional se hizo a todas aquellas pólizas, aunque no lo tuvieran, porque venían de condicionados anteriores, de forma excepcional se hizo durante el periodo de confinamiento. Ahora ya las compañías contemplan esta opción. O sea, contemplan este trabajo en casa de los empleados. Lo que sí, obviamente, van a requerir que cumplan las medidas de seguridad informática que se requieren para ello. ¿Vale? Es decir, si la empresa tiene, nosotros mismos en la correduría teletrabajamos muchas veces, ¿no? Pero nuestro sistema informático cumple las medidas de seguridad porque entramos en una red privada con unas medidas de seguridad privadas, o sea, está todo, todas las contraseñas están encriptadas, cumplimos un parámetro de seguridad que la compañía nos va a permitir contratar la póliza. Claro, si no tienes ninguna y encima te conectas en casa, pues es más fácil que consigan entrar en la empresa gracias a tu ordenador personal. Pero es posible, o sea, no es posible, es que es un hecho que se está contratando las pólizas con empresas que teletrabajan y se les da cobertura al empleado cuando está en casa.
Vale, gracias. ¿Alguna pregunta? Es un mundo apasionante esto del ciber, no surge Oye, ninguna y estas cuestión. compañías como las lectoras de los contadores, que va el fulano con una especie de teléfono móvil y va transmitiendo las lecturas, ¿estos cómo estarían contemplados? Hombre, esos son contadores, como tú has dicho, no transmiten ningún otro dato. Claro, pero están asociados al CUPS, que Sí. tiene todos los datos del suministro. Sí, suelen ser bueno, vamos a ver, que yo no tengo por qué conocer todos los datos, cómo se teletrabaja en estos puntos, pero vamos, pues yo por lo que he visto es un punto de conexión del que obtienen la información. Cuando te van a medir la caldera, las emisiones de gas, es un punto de conexión, lo miden, te salen los parámetros, te dan un ticket, ahí realmente ven un punto de conexión, no ven datos personales. Pero vamos tanto esa empresa como todas las demás, detrás hay unos contratos con personas físicas que pueden ser vulnerados sus datos, aparte del dañito que le puede hacer de cara a ver su propia información. Imagínate si les bloquean todos esos datos y no pueden sacar los informes, los controles de mantenimiento. Hay una reclamación importante ahí detrás. ¿Más preguntas? Vale. Bueno, yo creo que os quedéis con un concepto del ciber, que es cualquiera puede ser susceptible a un ataque informático. Todo el mundo que tenga una actividad empresarial debe estar interesado en protegerse con las medidas de seguridad que su informático le ponga y a mayores con una póliza de ciber para dar cobertura no solamente a la vulneración de sus datos con el perjuicio en su actividad diaria que conlleva, sino también por la reclamación posible de terceros afectados y de la Agencia de Protección de Datos. Son pólizas muy fáciles de que el cliente lo entienda, no son nada caras, tenemos un abanico amplio de posibilidades de contratación con distintas compañías. Cuando tengáis algún caso en la propuesta que os voy a enviar, no viene solamente la propuesta, sino una explicación para que así se lo transmitáis al cliente. Vamos a tratar el tema para que vosotros conozcáis bien qué es lo que le estáis presentando, pero además con un informe para que el cliente vea cuáles son las coberturas que le estamos ofreciendo, ¿vale? Entonces, en ese sentido, tenéis que tener los conceptos claros de cuál es la póliza, de qué consiste, el saber no ocupa lugar y ya sabéis que para mí es importante conocer por lo menos los conceptos, pero a la hora de presentarlos voy a ayudar, es decir, vamos a tratar el tema para que cuando se lo presentéis al cliente conozcáis bien qué es lo que le estáis presentando y podéis aclarar sus dudas, ¿vale? Bueno, encantada de teneros hoy por aquí. Muchísimas gracias por vuestra participación y hasta pronto. Gracias. Venga, gracias. Hasta luego y abrigaros. Hasta luego. Gracias.